Hermanos, nuevamente les doy la bienvenida y vamos a seguir alabando al Señor. La lectura bíblica de hoy se encuentra en el Salmo 34, del 1 al 9. Lo vamos a leer como siempre en forma alternada. Yo leo el primero y ustedes el segundo y juntos el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, porque ella es alimento a nuestras almas. Pedimos que nunca nuestra confianza desmaye en su palabra. Todo lo contrario, que cada vez se fortalezca cada vez más en ella, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Realmente es importante, hermanos, que no nos olvidemos que la palabra del Señor, como ella misma dice, es viva y eficaz. Ella conoce o llega hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar en lo que esta palabra nos dice. Y hay un versículo en Romanos capítulo 8, que no lo tenemos puesto ahí, pero se los voy a leer. En Romanos capítulo 8, muchas veces enfrentamos problemas, enfrentamos dificultades y se nos olvida lo que el Señor nos dice. Yasmina me decía esta mañana que escuchara el comentario de una persona que tiene unos devocionales muy bonitos, y ella hablaba de que a veces estamos con tantos problemas que sentimos como que nos deshilachamos, que falta que nos tiren un poquito más la hilacha y nos destruimos, ¿ya? Pero esta misma persona hacía hincapié en que teníamos que recordar lo que el Señor nos había prometido. A veces cuando enfrentamos dificultades, a veces cuando nos sentimos mal, cuando nos agobian los problemas, debemos recordar, ¿ya? En el libro de Romanos, capítulo 8, dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa el problema que estés enfrentando, no importa la dificultad por la cual vayas atravesando, el Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido que ese amor de Él nunca nos va a faltar, que Él siempre va a proveer ese momento de tranquilidad, de paz, y lo único que Él espera es que nosotros echemos nuestras cargas sobre Él y que descansemos en Él. Así que si nos sentimos agobiados, turbados, no olvidemos de lo que Él nos ha prometido. Él nos dijo que iban a haber dificultades, pero en todas esas dificultades Él iba a estar con nosotros y que nos iba a dar una paz que el mundo no da, ¿ya? Una paz que a pesar de las circunstancias
puede tranquilizar nuestro ser, pero tenemos que recordar lo que Él nos dice. Vamos a seguir alabando al Señor con nuestros agradecimientos. ¿Hay alguien que quisiera agradecer al Señor? Es una manera de alabarlo a Él. ¿Hay alguna manera es una manera de mostrar nuestra gratitud? ¿Hay alguien? Aquí, hermana Jessica. Hola, yo quiero agradecer porque siempre Dios me está dando trabajo, me trae solo el trabajo, gracias a Dios. Me has hecho sentir bien feliz siempre después del momento malo que pasé y siento que siempre está ahí conmigo, ayudándome en todo. También estuve orando la otra vez hace tiempo porque se restaurara la relación con mi hija y también se restauró eso, entonces yo siento que Dios escucha cuando uno tiene fe y uno habla con Él, Dios siempre escucha. Amén. Amén. Gracias, Jessica. ¿Alguien más que quisiera agradecer al Señor? Rodrigo. Ya. ¿Alguien más? Sí, hermano Gonzalo. Oye, hermano, como ustedes saben, aparte de lo del corazón es lo más reciente y eso va bien. Pero antes, ¿se acuerdan de que tuve un tema de un cáncer colon-rectal y hace ya 5 años en realidad? Y doy gracias a Dios porque hace un par de días fui al hospital para que me hicieran una colonoscopía. Mi sobrina me acompañó, porque hay que ir acompañado porque a uno lo sedan y después sale haciendo cualquier cosa y diciendo cualquier cabeza de pescado. Así que el resultado fue óptimo, mejor de lo que esperaba. Está todo bien. Dice que la conclusión es que sigue siendo una respuesta completa, se llama así, en la parte más técnica. Así que gracias a Dios eso ya pasó. Así que ahora lo próximo va a ser que me saquen el catéter que es para la quimioterapia, que ya lo tengo ya por 5 años y nunca ha sido necesario volver a usarlo. Pero eso lo tienen que determinar allá en el hospital. Pero tal como les digo, ese examen volvió a salir nuevamente sin novedad. Y ya cada vez me están haciendo un examen de control muy a lo largo del tiempo. Así que gracias a Dios en primer lugar y gracias a ustedes por las oraciones. Fueron escuchadas de todas maneras. Amén. Eso. Amén. Damos gracias, Señor, por ello. Y también que yo les mencioné la semana pasada que tenía un querido sobrino de una querida familia que nosotros nos amamos mucho, que sufrió un accidente en La Serena. ¿Se acuerdan de Sergio Molina? Yo sé que han estado orando por él. Bueno, su esposa está en este momento con nosotros acá, Paulina, ella es su esposa, y gracias a Dios, de a poquito lento, pero ha ido cada vez yendo mejor. No sé si, Paulina, tú le puedes decir algo. Buenos días, hermano. La verdad es que el diagnóstico de mi esposo era lapidario las primeras horas. Él tiene sangrado intracraneal. Lo último que me dijeron hace 2 días es que él podía ser paro respiratorio cardíaco, por lo cual iba a ser trasladado a la UCI. Él estaba en primera instancia en la UTI. Ayer hablé con la neurocirujano en la tarde y me dice que los exámenes mostraron que si bien su sangrado es bastante extenso aún, no toca la médula y eso dentro del médicamente hablando es muy bueno. Por lo cual ahora seguir confiando y orando que si bien este proceso va a ser lento, pero hasta aquí nos ha ayudado Dios. Amén. Y la verdad, hermanos, que hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Amén. Porque solo las oraciones y la fe nos ha sostenido hasta aquí como familia. Así que gracias. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Y bueno, eso es lo que queríamos compartir en esta mañana con ustedes. Amén. Un corazón lleno de agradecimiento al Señor. Amén. Y una razón también de gratitud al Señor es que Sergio está, no está sedado, él está consciente y eso es una gran cosa. Damos gracias, Señor, porque Él está obrando en la vida de nuestro hermano Sergio. ¿Ya?
¿Alguien más? María José, por favor. Ojalá sea algo positivo. Buenos días, hermanos. La verdad es que yo quiero pedirle al Señor sabiduría, resignación, porque el día miércoles en la madrugada falleció el marido de mi mejor amiga en Chillán. Tenía una recidiva de un cáncer de próstata. Fueron 4 años horribles, los últimos meses muy mal. Y se quedó ella, que es médico allá en Chillán, junto con sus 2 hijos, con Mateo y Tomás. Entonces pedir resignación, pedir para ellos paz, tranquilidad. Yo sé que ellos van a estar bien. El cabezón se fue y está allá arriba con mi mamá, y mi mamá seguramente lo está trincando porque eran cosas serias esos dos. Así que pedir para la familia que se queda, pedir esa tranquilidad de que van a estar bien y que cuenten con el apoyo de todos nosotros, que somos su otra familia. Amén. ¿Cómo Se llama tu amiga? Marta, Tomás y Mateo. Amén. Bien, damos gracias al Señor por ello y no nos olvidemos de estar orando por la familia de Marta, ¿ya? Por ella y por sus hijos. Vamos a seguir alabando al Señor ahora con otro cántico, y es el himno Salvador, a ti me entrego. ¿Ya? Fraquezas y pecados, todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, yo suplico tu perdón. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo deposito por entero hoy mi ser, que tu espíritu me llene y de ti sienta el don. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Mi flaqueza y
yo me entrego a ti, yo me rindo a ti. Eso es realmente saber vivir. No hay lugar mejor que estar en Cristo, Amén. estar en la voluntad de Dios. Y una alabanza antes de la predicación es: bendigan al Señor, siervos del Altísimo. Bendigan al Señor, siervo del Altísimo, los que están de noche en la casa de Dios, alza las manos en el santuario y bendecir al Dios que hizo todo lo que hay. Mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. El Señor es mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. Y yo no temeré, no, yo no temeré, porque el Señor es mi luz, el Señor es mi luz, el Señor es mi luz. En el día malo Él me guarda, Él me asegura que conmigo está. El Señor es mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. El Señor es mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. Y yo no temeré, no, yo no temeré, porque el Señor es mi luz, el Señor es mi luz, el Señor es mi luz. En la hora oscura Él me cuida, no tiene poder el malo sobre mí. Es mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. El Señor es mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. Y yo no temeré, no, yo no temeré, porque el Señor es mi luz, el Señor es mi luz, el Señor es mi luz. Y yo no temeré, no, yo no temeré, porque el Señor es mi luz, el Señor es mi luz, el Señor es mi luz. Amén. Que el Señor bendiga su alabanza. Muchas gracias, hermanos. Acabamos de decir que tenemos la confianza en que en el día malo, en la hora oscura, en el momento de dificultad, que dice: no temeré, no temeré, porque tú estás conmigo, ¿ya? El Señor es nuestra luz, el Señor es también nuestra fortaleza. El tema de la predicación de hoy es la clave para nuestro bien, la clave para nuestro bien. Otras personas dicen la llave de nuestro bien. Y vamos a estar viendo algunas cosas con respecto a lo que el Señor nos dice. El texto lo encontramos en el Salmo 34:9. ¿Ya? Y sabían ustedes que nuestro bien redunda, por así decirlo, en el deleite de Dios. Dios se deleita en nuestro bien. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos al Señor y tenemos que ser castigados por Él, porque el Señor dice en la Biblia: el que ama, disciplina. Él no se deleita en la disciplina que tiene que ejercer
sobre nosotros debido a nuestra desobediencia, sino que el deleite está en nuestro bien. El deleite está en el hecho de que nosotros podamos disfrutar de la vida que Él nos ha dado. ¿Ya? El Salmo 34, versículo 9, dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y aquí no estoy hablando de un evangelio de cosas, por así decirlo, ¿ya? Porque a veces el Señor nos permite vivir con lo justo, ¿ya? Y nos dice que debemos aprender a vivir con lo justo y también cuando tenemos abundancia. Pero Él nos dice aquí que nada nos va a faltar. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A sus santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y no solo eso, que nada le va a faltar a sus santos, sino que a los santos que realmente le temen, le temen. Otro versículo, en Proverbios 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Antes de ir más allá, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo en que podemos escudriñar su palabra. A través de ella usted nos exhorta, nos anima, nos enseña, nos redarguye. Y a través de ella, Señor, usted desea que nosotros lleguemos a ser buenos hijos suyos. Que podamos ser los seres humanos de los cuales usted quiere enorgullecerse. Que podamos ser aquellas personas que puedan guiar a otros a sus pies, a los pies de Cristo, para que allí encuentren la salvación. Ayúdenos, Señor, a tomar su palabra, a guardarla en nuestros corazones y en nuestras mentes, y a ponerla en práctica en cada momento, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen oscuras, cuando las cosas parecieran estar todas en contra nuestra. Sabemos que si usted es por nosotros, nada va a haber en contra de nosotros, porque en usted somos más que vencedores. Ayúdenos, Señor, no solamente a saber esto, sino que a creerlo y a ponerlo en práctica en nuestras vidas, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El temor de Dios, ¿qué es lo que es? Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, el temor de Dios es obra del Espíritu Santo. El temor de Dios es aquel impulso que nos lleva a reverenciar a Dios, ¿ya? A tener cuidado de no ofender a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Es aquello que nos hace apartarnos del mal y vivir de acuerdo a su voluntad. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Esto que Dios le dice al pueblo de Israel, a los judíos, también nos dice a nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo dice, ¿ya?, que nuestro ejemplo es el pueblo de Dios, que tenemos que hacer lo que Dios le dijo al pueblo de Dios que hicieran y abstenernos de hacer aquellas cosas que el pueblo de Dios no quiso obedecer. Por lo tanto, esto mismo podemos tomarlo para nosotros, entender que en pos de Dios debemos andar, que a Él es a quien debemos temer, que debemos poner en práctica sus mandamientos, que debemos escuchar cuando Él nos habla, sirviéndole y siguiéndole. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, podemos decir que este es el don de Dios, es un don de Dios, nuestra salvación. ¿Ya? La Biblia dice que la salvación es un don de Dios, que esto es por gracia, algo que no merecíamos, es por gracia de Dios, no es por obras, para que nosotros no nos vanagloriemos, para que nosotros no nos jactemos.
Porque alguien podría decir, yo merezco la salvación, y la Biblia dice que no, nadie se la merece, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Pero esta salvación es por gracia. ¿Ya? Entonces, este don de Dios, esta salvación, que nos hace realmente entender lo que es el temor de Dios, ¿ya? Nos salva del orgullo, sabiendo que todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos. No hay nada que no sea producto de la misericordia de Dios. Por este temor de Dios, o temor a Dios, el ser humano llega a obtener la verdadera sabiduría, porque el principio de la sabiduría, dice la Biblia, recién lo leímos, es el temor de Dios. Ahora, en el Salmo 34, versículo 12 al 14, la Biblia dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Ya? Eso demuestra que hay temor de Dios en nuestras vidas. Y se los repito, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahora, el temor de Dios no es miedo ni temor desde el punto de vista humano. No es lo que el ser humano entiende por temor. La primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué se produce esto? Dice Génesis 3:10, refiriéndose a Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Aquí no se habla del temor de Dios, se habla de miedo. ¿Y por qué se produjo este miedo en Adán? Porque supo que estaba haciendo mal. Supo que estaba haciendo mal. Se le repito, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hizo algo malo y se escondió. Esta experiencia, el miedo, una experiencia emocional, aparece como consecuencia de la desobediencia del hombre. Fíjense ustedes en los niños. Cuando un niño hace algo malo, a propósito, trata de esconderlo, hacerse leso. Y uno le pregunta y como que no entiende lo que uno le pregunta. Y no solamente en los niños, en cada persona. Cuando hace algo malo, se esconde, se esconde. El miedo, por lo tanto, implica una falta de relación con aquello que es objeto del miedo. Cuando la persona desobedece, está incumpliendo órdenes, está desafiando lo que se le ordenó, está rompiendo una relación que se suponía era entendida, una relación que se suponía que estaba aceptada. Pero cuando se rompe esa relación, se produce el miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué hacía Dios? Todos los días, dice la Biblia, salía a caminar con Adán en la frescura de la tarde en el huerto del Edén. Pero ese día salió y no lo encontró. Y empezó a llamar a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y cuando Adán se vio pillado, le dice, oí tu voz y tuve miedo. El Salmo 34:9 nos agrega la siguiente idea. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué te puede faltar a ti? ¿Qué es lo más importante? Vida. Vida. Y el Señor dijo que Él había venido
a dar vida y vida en abundancia. Quizás alguien podría decir, bueno, pero yo estoy enfermo en mi lecho de muerte. De acuerdo. Si es la voluntad del Señor, el Señor te va a sanar. Pero si no, y tú eres creyente, ya tienes vida eterna. Y esa es la vida que más importa. ¿Qué sacas tú con tener salud y irte al infierno sano? Lo más importante es tener la vida que Cristo vino a dar. ¿Ya? No solamente estar físicamente bien, sino que estar espiritualmente bien. Eso es lo más importante. A veces el Señor permite que sus santos mueran por una enfermedad, por un accidente, pero quienes tienen a Cristo en el corazón tienen vida eterna. Y eso se obtiene, se recibe en el momento en que uno acepta a Cristo como Señor y Salvador. Dios ha provisto su temor, por lo tanto, para ayudarnos. El ser humano tiene que temer a Dios, porque Dios dice que tiene que ser así. Él es el creador, Él es el dueño de todo, y Él espera que haya un temor hacia Él, un temor reverente, un temor que nos hace obedecer, un temor que nos hace caminar por la senda que Él ha trazado. Por lo tanto, Él pide que le temamos porque nos ama. Jamás Dios va a hacer algo en contra de aquel que le ama. Siempre va a estar dispuesto a dar lo mejor a aquellos que le aman. Dice Jeremías 32, versículo 40 y 41, dice, haré con ellos pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Para eso es el temor de Dios, para hacernos el bien. ¿Y qué cosa mejor puede hacer Dios con aquellos que le aman que evitar que se alejen de Él? ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué es el hombre apartado de Dios? De hecho, la Biblia dice que no somos nada, que nuestras vidas adquieren significado por Dios, mediante Jesucristo. Por lo tanto, la búsqueda de nuestra alabanza a Dios, nuestro deseo de alabar a Dios, nuestra búsqueda de gozo en Él, son la misma búsqueda. Cuando nosotros alabamos a Dios, eso vuelve hacia nosotros como gozo. No hay mayor gozo que poder alabar a nuestro Creador. La búsqueda nuestra de glorificar a Dios, nuestra búsqueda de ser satisfechos, alcanzan su objetivo en esta única experiencia: deleitarnos en Dios. Y ese deleite tiene que desbordar en alabanza. No hay otra forma. Ese deleite, ¿ya?, producto de estar satisfechos. Este deleite, producto de poder alabarlo, de poder agradecer, ¿ya?, es la mayor, es lo más grande que podemos hacer nosotros. Alabar a nuestro Creador. Para Dios, esta alabanza de los hijos agradecidos, de los hijos que muestran su temor a Dios, es un eco de la propia excelencia del corazón, excelencia de Dios en el corazón de su pueblo. Para nosotros, la alabanza es la cumbre de nuestra satisfacción, que surge de vivir en comunión con Dios. No podemos alabar a Dios con un corazón triste. No podemos alabar a Dios con un corazón con enojo. No podemos alabar a Dios con un corazón ennegrecido. No se siente el deseo de alabar a Dios. Pero cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando estamos viviendo en temor de Dios, nuestra alabanza surge espontáneamente.
Si uno se pone a pensar en esto, que toda la energía de Dios lo impulsa a Él a satisfacer el corazón de aquellos que le buscan, está demostrando también su gloria. El Señor Jesucristo dijo: en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Ya? Cuando nosotros llevamos un alma a Cristo, dice que en el cielo se produce gozo cuando un pecador se arrepiente. Esta es la máxima demostración de nuestra gratitud, compartir lo que Él nos ha dado. Dios no quiere que nosotros nos guardemos aquello que Él nos da a nosotros, sino que lo compartamos. Y cuando tenemos nosotros temor de Dios, vamos a hacer lo que Él nos pide. La buena noticia de la Biblia es que Dios no se muestra reacio a satisfacer los corazones de los que esperan en Él. Puede que tú estés agobiado, puede que tú estés pasando momentos difíciles, porque a todos nos pasa. Pero Dios quiere satisfacer esa necesidad. Dios quiere darte la paz. Dios quiere darte la tranquilidad que solamente en Él podemos encontrar. Lo que puede hacernos más felices es aquello en lo que Dios se deleita con todo su corazón, si pudiéramos decirlo, con toda su alma. Dios se une a nosotros en la búsqueda de nuestro gozo, porque la consumación de ese gozo redunda ¿ya? en la gloria de su propio valor infinito. Dice la Biblia: y pondré mi temor en el corazón de ellos. Esto nos demuestra cuál es la fuente del temor de Dios. ¿Ya? El temor de Dios es algo de naturaleza divina, mientras que el miedo, como les decía al principio, es naturaleza humana. Existe un temor de Dios, ¿no es cierto?, un temor divino, y es a este miedo o el temor humano a que el Señor Jesucristo se refiere cuando dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Ya? Nuestro temor a Dios no es miedo. Dice la Biblia en 1 de Juan 4:18: en el amor no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el miedo. El temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No sé si entienden la relación. Fíjese lo que dice: el amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuándo una persona es perfeccionada en el amor? Cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador. En ese momento la persona es perfeccionada en el amor. En el miedo, en el temor, dice, hay castigo, porque el que tiene miedo, el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. El incrédulo tiene miedo, el cristiano tiene temor de Dios. ¿Ya? El temor de Jehová es de naturaleza espiritual. En Isaías capítulo 11, versículo 2 dice: y reposarán sobre él, hablando del Señor Jesucristo, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y temor de Jehová. En Cristo se encuentra el temor de Jehová. Y el Señor Jesucristo dice que nosotros también debemos mostrar ese temor a Dios. El miedo humano implica distancia y falta de relación, tal como les explicaba hace un momento. Cuando Adán dijo, oí tu voz y tuve miedo, era porque se había roto esa relación. Él sabía que había pecado, había hecho lo malo. No había relación en ese momento con Dios. El temor de Dios implica unir esa relación que nunca debió haberse destruido. El temor de Dios es la medicina perfecta contra el miedo humano. El temor de Dios también nos capacita al ser humano para que pueda ser fiel. Si queremos ser fieles a Dios, debemos mostrar temor de Dios. Si queremos ser sinceros con Dios, debemos temer a Dios en todos sus caminos. En Jeremías 32, 40, 41 dice, yo, refiriéndose al mismo, Dios, me alegraré con ellos haciéndoles el bien. ¿A qué se refiere Dios con esto de que se va a alegrar con nosotros haciéndonos el bien? Podemos ver los beneficios del temor a Dios. En primer lugar, salud. Dice, Proverbios 3, versículos 7 y 8. Proverbios 3, versículos 7 y 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando nosotros tememos a Dios, ¿ya? Dice que eso va a ser medicina para nuestro cuerpo, nos va a hacer bien. Y va a ser refrigerio, descanso para nuestros huesos. ¿Qué otra cosa nos da el temor a Dios? Podríamos decir, esta confianza en Dios. Este temor a Dios nos da lo siguiente, Proverbios 14, versículos 26 y 27. El temor de Jehová es la fuente de confianza. Cuando tememos a Dios, tenemos confianza. Dice, es la fuente de confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios nos da confianza en Dios y vida en abundancia. ¿Qué otra cosa? Cuando nosotros tememos a Dios, esto le causa a Dios satisfacción. Salmo 147, versículos 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. ¿Se complace Jehová en quién? En los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Cuando tú muestras temor de Dios, dice que eso le causa a Dios satisfacción. El temor de Dios, ¿qué otra cosa hace? Nos produce una amistad íntima entre el que teme a Dios y Dios. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué pasa con los que temen a Dios? Los que a Dios temen les irá bien. Fíjense por favor en Eclesiastés 8:13. Dice, ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Es decir, ¿se acuerdan? El salmista dijo que él no entendía por qué le iba bien a los malos y al final entendió que Dios los había puesto en refaladeros.
Dios dice, bueno, no importa, que le vaya bien a los malos, ¿ya? Que aunque hagan 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, dice, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. ¿Qué otra cosa? A los que temen a Dios, ¿qué les va a pasar? Va a haber sabiduría, conocimiento e inteligencia. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y después dice, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento, ¿ya? Estamos hablando de sabiduría, conocimiento, inteligencia. Los que temen a Dios también encontrarán protección. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová, ¿qué dice? Acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Termina ahí el versículo. Dice, y los defiende. Y los defiende. El Señor Jesucristo le dice a su iglesia, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. También los que temen a Dios encontrarán felicidad. Proverbios 28, 14. Dice, bienaventurado es el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado, alabado, ¿no es cierto? Feliz el hombre que siempre teme a Dios. ¿Qué otra cosa? Riqueza, honra y vida. Dice, riqueza, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4, ahí está. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, ¿ya? Ahora, fíjese el Salmo 128. Aquí encontramos que el que teme a Jehová tiene una buena vida, trabajo fructífero y descendencia. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. ¿Ya? También, fíjense que los que temen a Dios, los deseos del corazón los ven hechos realidad. Dice Salmo 145, versículos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de ¿quiénes? De los que temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Fíjese lo que dice Malaquías con respecto a los que temen a Jehová. Entonces, en Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Si tú temes al Señor, eso no pasa desapercibido. No pasa desapercibido. Van a tener una vida tranquila, sin ser visitados por el mal, dice. Proverbios 19:23. El temor de Jehová lleva a la vida. Con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. ¿Con qué vive tranquilo el hombre? Temiendo a Dios. Larga vida a los que temen a Dios. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los malvados serán acortados. Y hay una cosa también que me gustó mucho aquí.
con respecto a los que temen al Señor. En Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando, ¿cómo? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo crecían las iglesias? ¿Cómo crecen las iglesias? Mediante el temor del Señor. Mediante el temor del Señor. Ahora, ¿qué pide el Señor? ¿Qué pide el Señor y para qué lo pide? Fíjense por favor en Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Dios le dice a su pueblo: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, para que tengas prosperidad. Dios no quiere que sus hijos vivan en la miseria. Dios no quiere que sus hijos mendiguen. La Biblia dice que no hay ninguno de los que amen al Señor, que sean hijos del Señor, que tenga que mendigar. Él quiere la prosperidad de los suyos. En el mismo Deuteronomio 6:24 dice: Jehová nos mandó que cumplamos estos estatutos y que temamos a Jehová, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Para que nos vaya bien, ¿no es cierto? Para eso es el temor de Jehová, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Ya para terminar, quiero que nos fijemos en 1 de Pedro 2:17. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos. ¿Y qué dice? Temed a Dios y honrad al Rey. En Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Este versículo nos dice que Dios, mediante ese temor de Jehová, nos dice que Él aborrece el mal. El espíritu del temor de Dios dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, eso aborrezco. Ahora se puede entender por qué Dios pide que le temamos. No es porque sea un Dios malo, todo lo contrario, es porque es un Dios bueno. No nos olvidemos nuevamente de Deuteronomio 6:24. Jehová nos mandó que cumpliésemos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y el último versículo antes de terminar el mensaje, para que no nos olvidemos, 2 Corintios 1:20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todos estos versículos que les he citado con respecto al temor de Dios llevan una promesa: que temamos porque, que temamos para. Y el Señor no miente, el Señor no miente, sino que tal como dice aquí, que todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Ojalá que nosotros podamos aplicar su palabra a nuestra vida, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos que vemos que todo se nos viene encima, que entendamos que hay alguien que siempre está con nosotros, alguien que nos quiere, como se dice, apapachar, ¿no es cierto?, que nos quiere tener en sus brazos, decirnos que no temamos, que estemos tranquilos, que Él nos va a proteger, que nunca nos va a dejar, que aunque todo se viniera abajo, Él siempre va a estar con nosotros. Así que aprovechemos de agradecer al Señor
por lo que Él nos dice, por su palabra, por su verdad. Y para aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, que entiendan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo, hombre. Si tú aún no conoces a Cristo como Señor y Salvador, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. De esa manera, el temor de Dios se va a hacer parte de ti y de todos los que aman a Cristo. Y podrás tener en tu vida ya la visión misma de cuán verdadera es la palabra de Dios, cómo Dios no miente y que lo que promete siempre lo cumple. Él dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Oremos, inclinemos los rostros, tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por este tiempo, gracias por su palabra. Damos gracias, Padre Celestial, porque entendemos por qué la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ayúdenos a ser sabios, a temerle y a vivir de acuerdo a su santa voluntad. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Entonces vamos a invitar a Martín que nos venga a decir el versículo, porque los compañeros llegaron un poco atrasados. Ya, Martín, ahí adelante dinos el versículo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Éxodo 3:14a. Amén. Amén. Muy bien, Martín. El Señor te bendiga. Muchas gracias. Y a ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.